Listo, arrancamos con esto entonces. ¿Listo? Ya, ahorita ya estamos grabando. Entonces la cuestión de estos jóvenes es que ustedes lean bien lo que son los contenidos, ¿sí? En, en Caminar en secundaria y en Aprendamos Haciendo se trabaja con cartillas. Pero entonces la cuestión es que no tenemos esas cartillas, entonces lo que yo hice es coger la información de esas cartillas, la información que veamos que es como más fácil para desarrollar y yo la plasmé en esta guía de trabajo, ¿sí? Porque hay muchas actividades de esa cartilla que necesariamente son actividades de campo, actividades en grupo, entonces pues ese tipo de actividades lastimosamente no las podemos desarrollar. Ya cuando estemos allá en Puerto Guzmán, ¿sí? Si Dios quiere para abril ya empezar con lo que es el trabajo de alternancia, ya ahí sí ya poder trabajar ya más a fondo lo que es esas cartillas. Pero entonces yo he escogido unas actividades que no son tan difíciles, solamente la recomendación pues es leer, porque igual así fuera con las cartillas, también pues nos tocaría leer. Entonces, eh, las orientaciones tienen que ver más que todo con la forma como ustedes vayan a entregar los trabajos, ¿sí? Es muy importante eso, ¿sí? Eh, en la semana, ¿sí? Más tardecito o mañana les voy a enviar un enlace de un video tutorial de cómo entregar bien sus trabajos, porque a veces, entre ejemplos, son varias hojas de cuaderno, entonces cogemos y enviamos varias imágenes, ¿sí? Y a veces a mí acá me llegan en desorden, entonces me toca eso ponerlas a cuadrar y entonces hay una forma más eficaz de enviar que es todo en un solo archivo PDF, ¿sí? Entonces ahí ustedes lo van a enviar en orden y pues es más fácil, pues los que puedan también, ¿no? No es obligatorio tampoco. Eh, ya entrando pues en el tema, pues encontramos qué cambios sociales se han vivido en la región. Entonces, desde el mismo título hay que ir entendiendo eh, de qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué cambios sociales se han vivido en la región? ¿Por qué se habla pues de cambios? Porque sucede que hace unos 30 años atrás o 50 años las situaciones no eran las mismas que son ahora, ¿sí? Entonces cada vez va cambiando. Es más, hace 10 años era muy diferente a lo que es ahora allá en Puerto Guzmán, y no solo en Puerto Guzmán, sino en diferentes partes del mundo, ¿sí? Ahora pues nos encontramos con una pandemia, con un virus, y estamos todos aquí pues recibiendo una clase virtual. Yo creo que ustedes nunca se han de haber imaginado de que íbamos a estar así en estas condiciones. Entonces miren todos los cambios que llegan a pasar, ¿sí? Que llegan a suceder. Eh, ¿Se imaginan si esta pandemia hubiera pasado hace 20 años? Usted, o sea, ¿cómo y todos tendríamos que estar, mejor dicho, en nuestras casas hace 20 años? ¿Y cómo podríamos de pronto hacer una clase virtual si hace 20 años no teníamos estas herramientas? ¿Sí? Entonces, hace 20 años no habían los celulares, ¿sí? Por los que ustedes, la mayoría, se están conectando. Sí habían computadores, pero no para hacer este trabajo. El internet de pronto había, pero era un internet muy lento, demasiado lento, que lastimosamente para este tipo de cosas no hubiera servido. Entonces, miren que el paso del tiempo va haciendo cambiar muchas cosas. Entonces, de eso es lo que se trata el trabajo que vamos a hacer, ¿sí? Contenidos, ¿sí? Con esta actividad de trabajo comprenderemos que la realidad social no es estática, ¿sí? Lo que les decía, o sea, eh, tiene muchos cambios, ¿sí? No es siempre lo mismo, la sociedad ha cambiado y parte de eso pues ha ayudado la tecnología también, ¿sí? Sino que por el contrario es dinámica y se transforma de acuerdo con las necesidades de los grupos sociales. Es decir, que el cambio es una característica y condición de los seres humanos, ¿sí? El ser humano desde por sí, desde esos inicios, y ahora en un video, les voy a mostrar un video también, vamos a ver que desde sus inicios él fue cambiando, ha sido un ser cambiante, ¿sí? No se ha quedado ahí, ¿sí? No se ha contentado con lo que le ha tocado, sino que ha tratado en lo posible de cambiar y de transformarse, ¿sí?
Sin embargo, es necesario identificar las causas que permiten generar estos cambios y los efectos que conllevan en la vida cotidiana de las personas. Pensemos en algunos ejemplos de cambios en lugares que habitamos, planteando una comparación entre lo que sucedía antes de dicho cambio y sus efectos. Por ejemplo, antes no era necesario que las personas aprendieran a leer y escribir. Sí, hay que entender bien esto. Ojo que esto era antes, ¿no? Esto, o sea, cuando yo digo antes puede ser 50 o 100 años atrás o hasta más, ¿sí? Sí, antes no era necesario que las personas aprendieran a leer y escribir. Eso sí es verdad porque hace mucho tiempo, pues los que de pronto estudiaban, eso era un privilegio, ¿sí? Antes para ir a estudiar tocaba ir a las ciudades, para ir a un colegio, para ir a primaria. Entonces, pues mucha gente, por eso clarito dice que antes no era necesario que las personas aprendieran a leer y escribir. Ese era un privilegio solamente de las personas que tenían muy buena plata, porque es que antes no había educación gratuita, antes la educación era privada, había que pagar para poder estudiar. Entonces miren que la sociedad ha cambiado con respecto a eso. Dice, ahora los niños van a la escuela y aprenden desde muy pequeños los procesos de lectura y escritura. Eso es bien importante, ¿sí ven? Entonces, desde ahí, desde la misma educación, pues ha cambiado bastante con relación a lo que era antes. Otro ejemplo, dice, antes las mujeres no podían estudiar o ingresar a la universidad, pues estaba mal visto por la sociedad. Ahora se desempeñan en distintas profesiones y oficios que se consideraban exclusivos para los hombres. Claro está. Antes pues no podíamos encontrar una abogada, no podíamos encontrar una profesional en medicina, pues hasta en los deportes. Miren que en el deporte ahora ya está el fútbol femenino, ¿sí? Antes no había eso, solamente era fútbol masculino. También en los deportes, en el boxeo, solamente era boxeo masculino, ahora también hay boxeo femenino. En el ciclismo pasa lo mismo. Entonces, ha cambiado demasiado, ¿sí? La sociedad ha cambiado mucho y lo que se ha tratado ahora es buscar la igualdad y no la desigualdad, porque hace mucho tiempo antes había demasiada desigualdad entre el hombre y la mujer. Siempre había como que la mujer solamente tenía que ocuparse de los oficios de la casa, pero hoy en día no, eso está mandado a recoger, eso no es así, ¿sí? Es más, hasta se están invirtiendo los papeles, hasta los hombres ya nos toca pues estar muy pendientes de las cosas de la casa también, y a algunos pues les toca cocinar y hacer aseo, pero eso no está mal, ¿sí? Porque es que antes no, es que el hombre... Porque no la mujer le pega. Puede ser, ¿sí? Entonces, pero antes era mal visto de decir que un hombre hiciera aseo en la casa y todo eso, no, y hoy en día es normal, porque hay casos, por lo menos en las parejas, que, que llega a trabajar, por decir, sale trabajo para la mujer, y el hombre que va a estar en la casa no haciendo nada, pues tiene que cocinar y hacer aseo, eso es normal, hoy en día nuestra sociedad nos lleva a eso, a esas situaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, esos son los cambios que hay, y pues esos son unos ejemplos de cambios, porque cambios hay muchísimos también, ¿sí? Con respecto a eso, pues a esos cambios se nos viene una primera actividad, ¿sí? Entonces, en la primera actividad dice, preguntemos y recolectemos información a algunos adultos mayores o abuelos. Entonces, pues si no los hay en la casa esos adultos, pues nos va a tocar salir, eso sí, con mucho cuidado, ¿sí? Salir con un tapabocas y hacer estas preguntas, recolectar esa información, ¿sí? ¿Qué les vamos a preguntar? Preguntar sobre los cambios que considera se han dado en las costumbres del lugar donde habitamos, ¿sí? Que pregunten por lo menos qué hacían antes, ¿sí? Cuáles eran las costumbres de antes y cómo ve con lo que está pasando ahora, ¿sí? Entonces es muy importante esa información que ustedes la sepan recolectar. Y aquí dice, por ejemplo, alrededor de las preguntas que pueden ustedes hacerles sobre los alimentos, o sea, ¿qué comían antes? ¿Sí? Sobre la música, ¿qué tipo de música escuchaban antes? Sobre las celebraciones, que si había eso de discotecas o cómo celebraban una fiesta, si bailaban o de pronto
compartían en familia o compartían con amigos, como hacían antes, cómo se vestían y entre pues muchas otras cosas más. ¿Sí? Entonces, recolectar esa información, recolectar, primero que le digan toda esa información, ¿listo? Ustedes ya la tienen, pues esa información ya recolectada en sus cuadernos y luego se van a responder la segunda actividad. Y en la segunda actividad dice, con la información que tenemos, elaboremos un texto en donde identifiquemos algunas semejanzas y diferencias con la vida actual. Semejanzas pues quiere decir algo que se parezca, ¿sí? Ejemplo, por lo menos si antes decían, no, es que antes comíamos solo, se comía demasiado sancocho, y pues resulta que ahora también, esa es una semejanza, pues ahora también igual se sigue comiendo sancocho, eso es una costumbre que no se ha dejado. Que antes pues se reunían y antes eso que no había ni gaseosas, no había ni eso de aguardiente, ni de ron, esas cosas no habían. Antes llegaban y se reunían y de pronto compartían una chicha, ¿sí? Pues algunos hoy en día lo hacen, pero ya no. Entonces esa ya es una diferencia, ¿sí? Porque ya ahora no es así de esa forma. Entonces eso es lo que hay que ver con la información que ustedes logren captar, recolectar. Necesariamente necesitan de esa información para poder desarrollar la actividad número 2. Y la actividad número 3, reflexionemos sobre cuáles son las situaciones, prácticas y costumbres que menos han cambiado. Claro, es que hay cosas que no cambian, lo que les estaba dando el ejemplo, ¿sí? Lo de los alimentos, por lo menos el sancocho, eso viene desde hace tiempos y todavía se sigue comiendo. Esa costumbre no ha cambiado, ¿sí? Y yo creo que no va a cambiar, ¿sí? Entonces hay muchas que de pronto costumbres se hacían antes y ahora todavía están ese tipo de costumbres. Anotemos las más relevantes. Cuando dice relevantes son las que son como más importantes. ¿Listo? Y respondamos la siguiente pregunta. ¿Por qué se han conservado o no han sufrido grandes transformaciones? ¿Sí? En ese caso, por lo menos siguiendo con el ejemplo del sancocho, ¿por qué es que se ha conservado eso y no ha sufrido grandes transformaciones esa costumbre de que la gente todavía coma el sancocho? ¿Sí? Que en su plato, pues en la semana, por lo menos siquiera una vez, se come ese tipo de sopa. Entonces, ¿por qué es que se ha conservado eso todavía y por qué no ha sufrido grandes transformaciones? ¿Sí o no? Porque pues en una ciudad es diferente, de pronto en una ciudad sí ya no comen sancocho, en una ciudad pueden comer otro tipo de cosas que nosotros ni comamos, ni sepamos, pero pues nosotros tenemos que ubicarnos es en la zona donde estamos, en Puerto Guzmán, y si los que no están en Puerto Guzmán, pues en la zona donde estén ubicados, porque yo sé que algunos en estos momentos no están en Puerto Guzmán, entonces pues ubicarse en la zona que están, ¿listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Hay alguna duda o inquietud? ¿Hasta ahí? No, señor. No, ¿No? ¿Sí está entendido hasta ahí? Sí. Listo, muy bien. Actividad 2. sí, Bueno, en la actividad 2, para la actividad 2, aquí dice algo bien importante. Dice, leer y analizar el siguiente texto para responder las preguntas con claridad. Eso es bien claro, no es solamente leer, sino que yo tengo que analizar. Cuando yo leo algo, tengo que ir viendo de qué es lo que yo estoy leyendo, qué es lo que voy entendiendo o comprendiendo de ese texto. Entonces, por eso dice leer y analizar el siguiente texto para responder las preguntas con claridad. Entonces, aquí se nos viene un texto que habla sobre la continuidad y cambio en la vida social, ¿sí? Entonces, pues no les voy a leer ese texto, en vez de ese texto, ¿sí? Les voy a poner un video, ¿qué les parece? Sí, mejor, pues, mejor. Listo, entonces pondrá bien, mucho cuidado al video y bueno, tengo que dejarles de compartir esto porque tengo que compartirles ahora sí un video que habla más o menos sobre esos cambios que ha tenido la sociedad, ¿sí?
Entonces, bueno, pregunta. ¿Sí están viendo esta página que dice YouTube? ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Sí, Sí. sí. Sí, Yes. señor. Sí, sí está, sí está. Sí, sí, sí. Sí está. ¿Sí se escucha? Cami. ¿Sí se escucha el video? Calle Oscar. Yes. Sí, sí, profe. Listo, Sí. entonces, bueno, la recomendación... sí. El video, profe. Sí, sí. Listo, la recomendación Envíelo al entonces... WhatsApp. Ahora también lo envío, ¿no? Este también les voy a compartir más tarde, ¿no? Entonces, miren, la recomendación que les voy a hacer es que cuando miren el video apaguen los micrófonos, ¿listo? Porque ahí sí hay bastante interferencia porque ahí estamos utilizando YouTube y esa plataforma siempre coge bastante internet. Entonces, esa es la recomendación que les hago, ¿listo? Bueno, empezamos entonces. Ahí va. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la prehistoria. Lo primero que tenemos que saber es que la prehistoria se divide en 3 grandes periodos. El Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. El Paleolítico comienza con la aparición de los primeros seres humanos y acaba 8000 años antes del nacimiento de Cristo. Durante el Paleolítico, los hombres eran nómadas. No vivían en un mismo sitio. ¿Qué va? Estaban continuamente viajando detrás de los animales que cazaban. Como eran cazadores y recolectores, tenían que seguir a los animales para poder capturarlos y aprovechaban para ir cogiendo los frutos silvestres que iban encontrando. Vivían en tribus, en pequeños grupos familiares y se refugiaban en cuevas naturales donde realizaban pinturas. Estas pinturas las hacían con carbón y tierra, todo ello mezclado con grasa y agua. Aquí podéis ver algunas de ellas. La verdad es que es impresionante pensar que estas pinturas, estas primeras representaciones artísticas, las hicieron hace miles y miles de años. ¿No os parece? Los hombres y las mujeres del Paleolítico se vestían con las pieles de los animales que cazaban y utilizaban utensilios como hachas y lanzas, hechos de piedra, madera y hueso, que ellos mismos tallaban. Con el paso de los años, de los siglos, estos primeros seres humanos se hicieron más y más inteligentes y empezaron a domesticar algunos animales, como perros, cabras, ovejas y cerdos. También empezaron a cultivar plantas que luego se comían. Es con la llegada de la agricultura y la ganadería cuando todo cambia, cuando los hombres dejan de ser nómadas y se hacen sedentarios, ya que surgen los primeros poblados. Ahí acaba el Paleolítico y empieza el Neolítico. El Neolítico se inicia 8000 años antes de Cristo, con la aparición de la agricultura y la ganadería, y acaba cuando empieza la Edad de los Metales. Los hombres y las mujeres del Neolítico fueron capaces de producir alimentos cultivando la tierra y domesticando animales. Se puede decir que fueron los primeros ganaderos y agricultores de la historia, mejor dicho, de la prehistoria. Como tenían que cuidar sus cultivos y sus rebaños, construyeron pequeños poblados y empezaron a vivir en ellos de una manera estable. Es decir, se hicieron sedentarios, no como los hombres del Paleolítico, que eran nómadas, porque siempre estaban viajando. Los primeros poblados neolíticos se situaban en lugares fértiles, cerca de los ríos, ya que así podían acceder fácilmente al agua y podían regar los campos y dar de beber a los animales. Ya sabéis que el agua es imprescindible para la vida. Las primeras plantas que se cultivaron fueron cereales, como el trigo, o legumbres como los garbanzos. Pero, ¿sabéis cuáles fueron los primeros animales que se domesticaron? Pues fueron los perros, las ovejas, las cabras
y los cerdos. Durante el Neolítico se inventaron muchas cosas, como la cerámica o el tejido. Pero el invento más importante sin duda fue la rueda. Y todo iba sobre ruedas para los hombres y mujeres del Neolítico. Y todavía más cuando empezaron a utilizar metales. Es justo en ese momento cuando acaba el Neolítico y comienza una nueva era de la prehistoria, la Edad de los Metales, que se inicia en el año 6500 a.C. y finaliza con la aparición de la escritura. El primer metal que se utilizó fue el cobre, luego el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño, y por último, el hierro, un mineral mucho más abundante y por lo tanto más fácil de encontrar en la naturaleza. Para poder moldear los metales, los fundían a temperaturas muy elevadas y les daban la forma deseada. Así se fabricaron utensilios como armas, herramientas o adornos. A este proceso se le llamó metalurgia. Con la metalurgia empieza la artesanía y el comercio. Los metalúrgicos fueron los primeros artesanos especializados, ya que la metalurgia era un trabajo complejo y difícil, que pocos sabían hacer. El aumento de la producción agraria y la aparición de la artesanía provocaron el trueque, o lo que es lo mismo, el intercambio de productos. En ese momento surge el comercio. El comercio, a su vez, provocó que algunos poblados se hicieran más grandes, convirtiéndose en ciudades. Se inicia entonces un gran intercambio comercial y cultural entre estas nuevas ciudades, y surgen inventos como el barco de vela o los carros, que ayudan al traslado de las mercancías. El comercio también cambió la sociedad, creando las clases sociales, los ricos y los pobres, los poderosos y los esclavos. Durante la Edad de los Metales, los seres humanos empiezan a hacerse preguntas sobre los misterios de la vida y de la muerte, y surgen las primeras representaciones religiosas. Se levantaron construcciones que reciben el nombre de megalitos, porque estaban construidos con grandes bloques de piedra. Mega significa grande y litos, piedras. El megalito más sencillo era el menhir, una piedra grande clavada verticalmente en el suelo, pero también se construían dólmenes, como estos que veis en las imágenes. La Edad de los Metales acaba 4000 años antes de Cristo, con la aparición de la escritura. Y con la Edad de los Metales acaba la prehistoria y comienza la historia. ¿Os ha parecido interesante conocer la prehistoria? ¿El Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales? A nosotros sí, porque conociendo el pasado, entendemos mejor el presente y mejoramos el futuro. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, chao. ¿Listo? ¿Cómo les pareció el video? Bonito. Bien cool, bien cool. Sí, entonces si ven que la sociedad ha cambiado, ¿sí? Si ven que Si me duermo. el hombre es cambiante, ¿sí? La sociedad es cambiante. Feos. Nunca la sociedad se queda estancada. Entonces, eso es un video también que nos manda a reflexionar también, porque nosotros, si queremos que una sociedad avance, depende de las personas, ¿sí? Es más, ni siquiera depende de los políticos, lo que yo siempre he dicho, cuando dicen, es que este pueblo que ha atrasado, no. Pero entonces no corresponde, a veces le echamos la culpa a los políticos en eso, y no es eso, ¿sí? Nosotros las personas son las que dependemos de los cambios. Miren en esos tiempos cómo trabajaban en equipo, ¿sí? Ahí en ese video podíamos ver que el trabajo era en equipo para poder llegar a algo. Al principio, cuando se iban de casa, pues iban en equipo para poder cazar, y ahí pues eran nómadas, ¿sí? Nómadas pues quiere decir que no
no se estaban en un solo lugar, iban donde estaba el alimento. Mientras que ahora, después ya como sembraban y toda esa cuestión, ya vino el sedentarismo. El sedentarismo pues es que las personas se ubican en un solo sitio, ¿sí? Y porque ahí siembran, ahí hay trabajo, y pues hoy en día eso es lo que pasa. Entonces ya no hay eso de nómadas, ya no existe hoy en día. Hoy todo es sedentarismo, ¿sí o no? Entonces verán, esta lectura que hay aquí habla más o menos sobre eso, miran, sino que también pues aquí hay cosas que hablan sobre los desarrollos científicos y tecnológicos, porque ahí más que todo era de la prehistoria, pero luego viene la historia como tal, y en la historia pues ya se nos aparece el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico, entonces... y en eso tiene que ver con la agricultura, ¿sí? La forma como se trabaja la agricultura. Por lo menos hay países como Estados Unidos donde la agricultura ellos casi ya no utilizan a las personas por decir para hacer una cosecha, utilizan es puras máquinas para poder cosechar, mientras que acá todavía tenemos costumbres de hace años, ¿sí? Donde se utilizan las personas para hacer cosechas. Entonces miren que en ese sentido estamos muy atrasados con respecto a otras regiones. Entonces lean bien todos estos contenidos, ¿sí? Léanlos, porque aquí habla más o menos sobre el desarrollo de la sociedad. Hay cosas que aparecen también, habla de la edad de piedra, que fue lo que ustedes miraron en el video, ¿sí? Habla sobre la edad de bronce, sobre la aparición de las ruedas, de los barcos, ya para transportar cargas, ¿sí? Transportar alimentos, transportar mercancía. Entonces habla mucho sobre eso, ¿sí? Y en base a eso, pues ustedes tienen que responder estas preguntas, dice, ¿sí? Primero, ¿cómo sería la vida de los seres humanos si no produjéramos nuestro alimento y dependiéramos por completo de lo que encontráramos en el ambiente para sobrevivir? ¿Antes se hacía eso? Pregunta, jóvenes. Según el video, porque en el video aparece lo de esta pregunta. Dice, ¿cómo sería la vida de los seres humanos si no produjéramos nuestro alimento? O sea, produjéramos quiere decir que no sembráramos, porque eso es lo que se hace hoy en día. Mejor dicho, si no existieran los campesinos, pues nosotros nos morimos del hambre. Así de sencillo, porque nosotros necesitamos que alguien siembre frijol, necesitamos que alguien siembre arroz, necesitamos que... ¿Qué hacemos nosotros si no existieran los campesinos, si ellos ya dejaran ya mejor de sembrar? ¿Nos pasara lo mismo de antes? Pregunta, jóvenes. Que ahí es clarito, dice, vea, ¿cómo sería la vida de los seres humanos si no produjéramos nuestro alimento y dependiéramos por completo de lo que encontráramos en el ambiente para sobrevivir? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues sería como un apocalipsis, profe, que donde cada quien tiene que buscar cómo... Sí. Como le picaba la lengua. Pero imagínense que hoy en día no es como antes. No es como en la época de la prehistoria donde habían hartos frutos. Es que antes habían frutos silvestres, había muchos animales. Hoy en día no es así. Por lo menos en las ciudades, ¿qué hace la gente de las ciudades? La gente de las ciudades es la que más necesita de las personas del campo. ¿Sí ven? Entonces, a veces la gente se pone brava porque el campesino protesta, ¿sí? Porque el campesino exige al gobierno. Y viendo que si lo podemos ver bien, la gente de las ciudades pues se moriría del hambre, porque ¿qué va a comer? Le tocaría comer puras cosas sintéticas. Y ni así. Porque mire que para comer lo que es pan se necesita de harina, y la harina, ¿de dónde se la saca? Si ven, se necesita que alguien siembre trigo para poder sacar harina. Entonces casi todos los productos es así. Todos los productos que encontramos ahora pues son elaborados, pero se necesita de la materia prima, y la materia prima, mucha de esa materia prima la encontramos en el campo. Entonces es muy importante esa pregunta que aparece ahí, ¿sí? Para que ustedes la puedan responder. Entonces, segundo, ¿qué herramientas utilizan en el lugar donde vivimos para cazar, cultivar o pescar? Comparémoslas con las que utilizaban los primeros seres humanos. Porque hoy en día todavía se caza, ¿sí o no?
O sea, hay gente que todavía hace el trabajo de cacería, pero entonces, ¿qué hacen ahora para cazar? Si van a cazar algún animal que sea comestible, ¿y qué utilizaban en la época prehistórica para cazar? Cultivar, ¿qué se hacía antes para cultivar? ¿Y qué se hace ahora para cultivar? Para pescar, ¿cómo pescaban antes? ¿Y cómo se pesca ahora? ¿Cómo hacen para sacar el pescado hoy en día? Entonces, eso es lo que hay que hacer, contestar esas preguntas. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna, profe. ¿Sí están entendiendo los demás? Señor. Listo. Sí, señor. Bueno, aquí Sí, profe. aquí ya viene una última actividad que dice, observemos nuestro entorno, ¿sí? Ya cuando dice nuestro entorno es en la parte donde estamos, ¿sí? Y elaboremos una ficha en la que evidenciemos, una ficha, ¿sí? Hay que elaborar una ficha y entonces hay que evidenciar esto. Dice, ¿cuáles son las principales actividades económicas del lugar que habitamos? ¿Sí? Eso pues es muy fácil. En Puerto Guzmán, pues de lo poco que yo he estado, pues una actividad principal es ¿cómo es? Tiene que ver con la agricultura y más que todo la siembra de plátano y yuca. O sea, esa es una de las actividades. La coca. Ir a raspar. Y pues eso es lo que ustedes acaban de decir también, porque sea como sea, eso es economía. Aunque es ilegal, pero está dentro de la economía, ¿sí? La mina. La minería. Y la minería, pero también recordemos que la minería es ilegal, pero igual es economía porque muchas familias viven de eso. Petróleo, el petróleo, el petróleo. También, eso, muy bien. Otra pregunta dice, ¿qué recursos naturales se utilizan para dichas actividades? Recursos naturales, ¿no? O sea, es materia prima, o sea, ¿qué recursos naturales se utilizan eso? Ejemplo, por lo menos si es para lo del plátano, pues necesariamente, como son plantas, se necesita de que haya agua ahí cerca, ¿sí o no? Porque en un desierto es imposible que se vaya a dar plátano, no se va a dar. El agua es indispensable mejor dicho, para todo tipo de agricultura, el agua es indispensable y eso es un recurso natural. ¿Qué otro recurso natural podría haber de pronto? Que esté seca la hoja para raspar. Claro, recurso natural. Puede ser lo del clima también, ¿sí o no? Un recurso natural que se necesita, ejemplo, que si es demasiado invierno puede dañar, ejemplo, los que explotan la mina, pues de pronto si llueve demasiado no pueden hacer su trabajo, ¿sí o no? Entonces necesitan como un clima estable para poder hacer esas actividades. Entonces esos son los recursos naturales. ¿Qué herramientas se utilizan para su explotación? O sea, ¿qué herramientas se utilizan para sembrar? ¿Qué herramientas se utilizan para la pesca? ¿Qué herramientas se utilizan para la minería? ¿Sí? ¿Qué herramientas se utilizan? Eso entonces hay que nombrarlas. Por último, ¿qué avances o inventos tecnológicos consideramos se utilizan actualmente en las actividades económicas? Por ejemplo, el uso de energía hidráulica en la producción de un producto. Ese es un ejemplo que da, ¿sí o no? El uso de la energía hidráulica para la producción de un producto. ¿Sí? En ese caso, pues la energía hidráulica, pues la luz que llega allá, la que decimos la luz, eso es producto de la energía hidráulica. ¿Sí? Se le volvió a buguear el auto. Está lagueado, profe. ¿Está lagueado? Ponga el lado. Para mí que usted Lo hack. escucha rayado. Ahí, ¿sí ya me están escuchando bien ahí? Familias escucha que están se acabó. utilizando antenas. Ahí ya se escucha. Repórtelo con Garena. Pregunta si se escucha bien ahí, porque pues yo acá me escucho bien en lo que yo estoy grabando, pero pues ustedes allá, ¿cómo me lagueado. escuchan? Bueno. Que le van en la cuenta. Rus. Bueno, de pronto el problema puede ser de conexión allá, ¿sí? Porque eso nos ha pasado también cuando nosotros nos reunimos así con los docentes y hay algunos que, por ejemplo, los de acá del Alto Putumayo dicen que sí se escucha bien y los de Mocoa dicen que sí se les escucha bien y a los de Puerto Guzmán saben decir que saben tener interferencia.
Entonces de pronto la interferencia está allá. Miren que la tecnología pues nos lleva a eso, lastimosamente, a esos problemas. Pero bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Sí entienden cómo desarrollar estas actividades? ¿Sí las pueden desarrollar o miran alguna dificultad? Todo bien. ¿Cómo no? ¿Sí? Pues esto pueden desarrollar en hojas o en algún cuaderno, ¿sí? Pueden desarrollar estas actividades. Lo que les decía, no transcribir lo que es teoría, esto no hay que transcribirlo. Solamente hay que desarrollar las actividades. Las preguntas y las respuestas, eso, ya. sí, nada más. Cállese. Sí, preguntas y respuestas nomás. Porque hay algunos que se ponen a pasar todo esto y no, pues eso es trabajo perdido. Pues, ¿para qué colocar esta teoría que hay aquí? Sí, para eso está la guía. A mí me interesa son lo que son las preguntas y las respuestas, nada más. Eso es lo que me interesa para yo poderles valorar si hicieron bien la actividad. ¿Sí, diga? Y ponemos... Ok. Sí. ¿Cómo? Profe, Sí, diga. Sí, diga, lo escucho. profe, se le oye. Sí, se le escucha No se le entrecortado. oye, Judy. Sí, se le escucha entrecortado. Tienes que acercarte más al... Salga de ese hueco, Junior está lagueado, está lagueado. Se le oye muy lejos. Sí, Judith. Está jugando Free Fire. Pongan por defecto. Precisos, mira. Las preguntas y No abajo le la calles, dejen escuchar. una hoja y respuestas en otra hoja y luego Oye, unimos usted- las hojas. Sí, sí, eso está bien. Sí, así hágalo. Sí, se puede así. Se puede hacer de esa forma. Junior está en el cementerio. Lice, si usted es sorda, ¿cómo va a escuchar? Listo. Por último, jóvenes, vea, acá ya al finalizar en la guía de trabajo aparece una autoevaluación, ¿sí? Entonces lo que ustedes deben hacer en esta autoevaluación es escoger a cada indicador y marcar con una X la respuesta que ustedes vean conveniente, ¿sí? Ejemplo, por lo menos esta de aquí, que dice: vi el video para clarificar mis dudas. Resulta que de pronto alguien no vio el video, entonces le coloca aquí en esta casilla una X en nunca y ya. No es que haya que colocar en todas, nunca, a veces, siempre no. Hay que escoger solamente una opción. Para cada indicador, escoger una opción de estas nomás. ¿Listo? Sí, profe. Listo, muy bien. Sí, sí. Entonces, verán, ¿no? Como mañana tenemos clase de nuevo, ¿no? Entonces, no es necesario que mañana nos reunamos de nuevo. Ese tiempo que tenemos, aprovechémoslo para desarrollar la guía de trabajo. ¿Qué les parece? Sí, sí. ¿Listo? Bien. Y cualquier duda, pues Sí, en la hora que toca, aprendamos haciendo, pues ahí me llaman o me escriben a mi número interno para cualquier duda que tengan, que es el que aparece acá, ¿sí? El 310-598-9572. Hora libre. ¿Listo? Bueno, No, profe. listo, entonces, Estás loco. pues así quedamos, ya con esto damos por terminado la clase y pues más tarde yo les voy a compartir el enlace para que miren de nuevo todo, ¿listo? Pues los que quieran, ¿listo? Profe, ¿tienen un grupo para ustedes mismos? Para que me unan al grupo. ¿Cómo así? No, pues este es el... Tienes que llamar al profe Marcos y decirte que te agregue. Sí, a él Hay que toca. hablar con Tienes que llamar a tu papá Marcos. ¿Quién es el Sabrigi? Con papá Marcos. Sí, tu novia. ¿Listo? Papá Bien. Marcos. Cállese. Calle, Lice. ¿Listo, jóvenes? Sí, Entonces, pues Profe, cualquier chao duda ya, profe. me la comentan, ¿listo? Bueno, chao. Sí, profe, sí, sí. Bueno, sí, chao, chao, Chao. Chao. Antes de Chao, grabar, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta Cami. Ya la calle sin chao. Ya lo escuchamos, profe. Chao.